Sala de Prensa Blue. María Camila, ¿cómo le va? Muy bien, Juan Roberto, feliz de volver la semana pasada. Sí, capó la semana pasada. Pero lo escuché. Sí, señora. Bueno, estamos en un fin de semana muy movido, prácticamente sí, todas las columnas de opinión, los editoriales, pues destacan lo que ocurrió desde el jueves de la semana pasada, esta semana que está terminando, y es el llamado a consultas por parte de Estados Unidos de su embajador en Bogotá, embajador encargado de negocios, en un tratamiento, digamos, muy pobre el de Estados Unidos hacia Colombia, sí. Especialmente hacia este gobierno. Y cuando digo un tratamiento muy pobre, estamos hablando de una relación casi que congelada, la que hay con el gobierno de Gustavo Petro. Sí, tiene muchas diferencias con el episodio de enero, y uno lee las columnas de hoy y lo que opinan los expertos, Juan Roberto, y hay un común denominador, el llamado a la mesura y al diálogo, que parece no estar presente en medio de, sabe que de lo que también han calificado como el dedo en el gatillo del Twitter, la diplomacia en los micrófonos, que es lo que tanto afecta esa interlocución y que dicen muchos nos tienen este episodio sin precedentes, incluso en el proceso 8000. Estamos hablando del presidente Gustavo Petro, sí, pero también del presidente de los Estados Unidos. Exactamente, de la lado y lado. La pequeñísima diferencia es que el uno es la primera potencia del mundo y el otro pues es el presidente, el jefe de Estado de un país como Colombia, que depende en buena medida en materia económica, en materia de ayuda militar de los Estados Unidos. Saludamos a esta hora de la mañana del domingo a nuestra querida compañera María Emma Mejía, ex canciller, ex embajadora de Colombia en Venezuela. Nos estuvo acompañando el viernes en esa cobertura especial a propósito de esta crisis. María Emma, un gusto saludarla hoy domingo. Un gusto, Juan Roberto y María Camila, y a toda su mesa de trabajo de esta mañana. María Emma, ya un poquito más reposados, ya más tranquilos, tratando de digerir lo que ha pasado hoy y de cara ya a lo que viene, ¿cómo podemos entender lo que viene de aquí para adelante en una relación con Estados Unidos, donde no hay embajador de Estados Unidos en Bogotá ni embajador de Colombia en Washington? Es una situación sin precedentes porque, como lo hemos comentado durante toda la semana y hoy, pues es la peor de las crisis, una de las más graves crisis, inclusive yo diría que más grave que la crisis de hace 30 años en el retiro de la visa al presidente Ernesto Samper. Esta es la peor que hemos vivido y nos toma sin la Cancillería organizada, yo diría con canciller que cada vez se debilitan más, porque la política exterior parece en este gobierno excepcional también, pasó del Palacio de San Carlos a la acera de enfrente, diagonal a la Casa de Nariño, y eso es un error garrafal y debilita la gestión que de aquí en adelante tenemos que hacer, que es reconstruir, trabajar con los embajadores. No vamos a tener embajador en propiedad de Estados Unidos por mucho tiempo, porque pues el gobierno está en otras lides en el Congreso, entonces nos toca con lo que tenemos, la debilidad interna de la política exterior, como se dirige en este momento desde la Casa de Nariño y no desde el Palacio de San Carlos, más la debilidad, más la distancia que tenemos con la política de Estados Unidos y con el presidente Trump particularmente, y con el canciller Rubio. Mire, María Emma, decía María Camila que usted lo hizo, y casi todos los entrevistados que hemos tenido desde el día 1 de esta nueva crisis, que el llamado es a la mesura, a eso que usted dice diplomacia, a lo que se llama tener inteligencia para manejar un tema como este, manejar una relación con un presidente que no es fácil como Donald Trump, con un gobierno tan ideológicamente distinto al gobierno que hay aquí en Colombia. Pero es que la impresión que queda, y también muchos columnistas lo dicen hoy, María Emma, pareciera que al presidente Petro no le interesa. Exacto. Sí, y de alguna forma no solo es un tema de interés, sino de estructura de Estado, Juan Roberto, porque si la Constitución claramente lo dice, en él están depositadas la política exterior y él es el responsable y el que comanda la política exterior, pero la Constitución también habla de que debe haber un canciller y la Constitución también habla de una comisión asesora de relaciones exteriores. Entonces, si uno se salta la estructura del Estado, si uno deja esa institucionalidad que siempre caracterizó en
en las peores crisis la Cancillería se mantenía. Entonces ahora no tenemos canciller, pero tampoco tenemos Cancillería. Y la política no se dicta desde allí. Entonces es muy difícil ese proceso de reconstruirlo y el presidente Petro no parece entender que nos queda un año nomás y 6 meses para entrar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hace 10 años no estamos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y él no parece entender la importancia que esto tiene, sino intervenir, es decir, de alguna forma subestimar lo que esto significa para los colombianos. María Emma, en este que para muchos expertos, y quiero saber si usted coincide, es el peor de los mundos por una razón fundamental, y es que a diferencia de la crisis del 26 de enero, eso fue por un mensaje y tomó unas horas con diplomacia resolverlo. Aquí ya parece que es una decisión cocinada, pensada a lo largo de meses por Marco Rubio y pues el presidente Donald Trump. ¿Usted cree que aquí, María Emma, ese componente agrava toda la situación para darle una reversa? Sí, absolutamente de acuerdo, porque María Camila, aquí tenemos una crisis más estructural. Aquí tenemos una decisión que va a acompañar al presidente Trump y a su secretario de Estado, yo creo que a más largo plazo. No se nos olvide que tampoco allá hay una estructura de Cancillería, no tenemos el segundo de a bordo, como el Juan González, que siempre nos ayudaba, o aquellos funcionarios que a veces latinos, que estaban en la Casa Blanca y que nos podían ayudar. Pues hoy no está y nos toca lo que nos toca y una vez más, no parece entenderlo el presidente y le hace un daño garrafal a la política exterior y a la imagen de Colombia. Sí, María Emma, hablábamos con usted en extenso y me pareció un relato súper fascinante que bien vale la pena recapitular, que a usted le tocó lidiar, capotear con la crisis diplomática hace 30 años, cuando el presidente era Ernesto Samper, el de Estados Unidos era Bill Clinton, el embajador de Estados Unidos en Colombia era el muy polémico Miles Frechet, y a usted le tocó lidiar casi nada, desertificada Colombia, el presidente de la República sin visa. ¿Cómo reconstruye uno la relación? ¿Cómo al menos la mantiene de manera cordial y diplomática? Pues ese fue de verdad un periodo muy duro. A mí me tocó precisamente el día en que le quitaron la visa al presidente y retiraron la visa al presidente, y entra Juan Mesa, que era su secretario privado, a anunciarle que Frechet en media hora el Departamento de Estado anunciaría el retiro de la visa. Fue muy difícil, pero inmediatamente, preservando como esa institucionalidad, dijimos, bueno, no, mañana ustedes se posesionan ya y mañana salgan para Estados Unidos, y empezamos ese trabajo. Inclusive tenemos una anécdota con una colaboradora común, Tere Aya, que pues fuimos a visitar a Gelbar, que era dijéramos más difícil de capotear que el propio ¿Rubio? Frechet, no, que el propio Frechet, sí, ¿no? sí. Y claro, y era muy difícil, y yo pensamos, bueno, llevémosle al pibe Valderrama como se llama todas las formas de lucha. Entrar a la oficina, todas las formas de lucha. Ay, y no. ahí también dos mujeres importantísimas en lo que fue esa reconstrucción, que fueron Madeleine Albright, secretaria de Estado, esa recordada persona, y Hillary Clinton, que se aliaron como a esa causa de género. Éramos solo 5 cancilleres mujeres en el mundo, pero entonces hay que buscar, pero inmediatamente. Es una cosa que el presidente tiene que hacer por Colombia. No puede ignorar que es una crisis muy profunda, que tomaría años reconstruir si no la arrancamos ya. Sí, pero ¿sabe cuál es el lío, María Emma? Que aquí hay una fisura profunda, hay una herida profunda, una zanja gigante, tan gigante como el cañón del Colorado, perdóname el símil, que no pareciera ser salvable. Es decir, nos decía Michael Shifter, y usted estaba con nosotros ese viernes, el expresidente del Diálogo Interamericano en Washington, que él cree que esto se va así hasta el final del gobierno Petro. Sí, sería muy, muy difícil, porque cualquiera sea el resultado electoral, no digamos para el lado que tome el propio Congreso de la República, que es tan importante en épocas anteriores, fue definitivo en la reconstrucción de esas relaciones con la Comisión, con la Comisión Exteriores, que Marco Rubio pues era uno de sus grandes jefes.
pero es que los problemas son tan profundos que si Colombia no para de sembrar coca, 250.000 hectáreas, va a ser muy difícil echarlas para atrás. Sí. La no extradición de algunos personajes, eso se va erosionando de tal forma que la herencia pues va a ser muy difícil de reconstruir. Eso tal vez, eso que dice María Emma, lo decíamos el viernes, es la pepa del asunto. María Emma, volveremos a hablar pronto porque me late que esto va a seguir y nos va a tocar volver a hablar. Pues muchas gracias y suerte este domingo. Sí, señora. María Emma Mejía, ex canciller, ex embajadora, hablando de la noticia de la semana, la crisis diplomática con los Estados Unidos. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.